Tema 14. Estrategias para aprender a aprender. ¿Qué significa aprender? Hoy el aprendizaje viene superando el enfoque de considerarlo como transmisión de información y memorización, concibiéndolo más bien como proceso activo de construcción de conocimiento por el alumno a partir de su experiencia y la información que acopia y procesa. Es un proceso interno en el sujeto producto del establecimiento de relaciones. A. Con personas, situaciones y la vida misma, socialización. B. Con ideas, información y cultura, culturización. Y C. Con objetos y artefactos, aprendizajes técnicos. En tanto proceso personal, el aprendizaje es un proceso mental en el que aprendemos contenidos conceptuales, conceptos, teorías, procedimentales, saber hacer, y actitudinales, los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la convivencia humana del ser. Entonces habrá aprendizaje cuando los sujetos han adquirido nuevos conocimientos, nuevas habilidades o destrezas, así como cuando han asumido nuevas actitudes. Desde este enfoque el aprendizaje constituye un proceso permanente de construcción de representaciones personales significativas y con sentido de un objeto, fenómeno o proceso. No solo se debe a procesos interpersonales, sino fundamentales interpersonales, por ello es importante como estudiantes comprender la significación del esfuerzo personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje significativo? David Ausubel acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan las experiencias previas del alumno en la adquisición de nuevos conocimientos. Las experiencias o saberes previos es lo que el estudiante conoce sobre el tema y el grado de estructuración de lo que conoce. La significatividad solo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. El aprendizaje significativo se produce cuando la información que se presenta al estudiante se vincula a su estructura cognitiva formada gracias a los conocimientos previos, y cuando el estudiante está motivado para realizar las actividades que le permitan relacionar la nueva información con las estructuras cognitivas que posee. Si el estudiante, por no estar motivado, se limita a memorizar, el resultado será un aprendizaje repetitivo. En cambio, si elabora, relaciona, organiza la información, el aprendizaje será significativo, cuya calidad estará en función del grado de perfección de tales elaboraciones u organizaciones. Uculmana, 2000, página 72. Condiciones para lograr el aprendizaje significativo. Según Ausubel es preciso que A. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de relaciones entre aquel y los conocimientos que ya posee. B. Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. C. Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura cognitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos, activados, donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las relaciones necesarias para aprender. Tipos de aprendizaje significativo. Existen tres tipos de aprendizaje significativo. A. De representaciones, se aprende el significado de los símbolos, por ejemplo el significado de las palabras. B. De proposiciones, se aprende el significado de las ideas. C. De los conceptos, se aprende cuáles son las características y atributos de los objetos, fenómenos o procesos. Ventajas del aprendizaje significativo. Produce una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva, se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante.
¿Qué es la metacognición? Podemos considerar la metacognición como el conocimiento que tiene un individuo sobre la cognición y los propios procesos cognitivos, productos o cualquier otra cuestión relacionada con ellos. Flavel, 1976. Distinguimos en esta, dos componentes: el saber acerca de la cognición y la regulación de la misma. El primero se refiere a darse cuenta de si algo se entiende o no, evaluación, y el segundo trata sobre las medidas que se ponen en juego, para reparar el problema de comprensión encontrado, regulación. Metacognición es la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, transferir todo ello a una nueva actuación. Arthur Costa, 1991, explica que el metaconocimiento es la habilidad para saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Según los neurólogos, el fenómeno ocurre en la corteza cerebral y se cree que es una característica exclusivamente humana. La metacognición es la habilidad de la persona para planear una estrategia, producir la información que sea necesaria, estar conscientes de sus propios pasos y estrategias durante la resolución de problemas, reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento. Es de gran importancia diferenciar entre el concepto de metaconocimiento, conocimiento metacognitivo, y el concepto de habilidades metacognitivas, que comúnmente confundimos en el lenguaje académico cotidiano. Nickerson define metaconocimiento como el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los seres humanos en general y de las características de personas específicas, en especial, de uno mismo, en cuanto a individuos conocedores y pensantes. Nickerson, 1994, página 125. Las habilidades metacognitivas son aquellas habilidades necesarias, o útiles, para la adquisición, el empleo y el control del conocimiento, y de las demás habilidades cognitivas. Incluyen la capacidad de planificar y regular el empleo eficaz de los propios recursos cognitivos. Variables sobre las que se da la metacognición. Así, entre el saber sobre lo que se conoce y el tener la habilidad para saber más sobre ese conocimiento, es lo que nos lleva a reconocer tres variables o modalidades sobre las que se da el metaconocimiento. A. Sobre la persona. Conocerse uno mismo, con sus limitaciones y posibilidades. El dicho socrático "conócete a ti mismo" es un buen principio para el desarrollo del metaconocimiento en esta área. B. Sobre la tarea. Saber identificar el grado de abstracción y complejidad de la tarea es una habilidad que genera mejores resultados entre los estudiantes. C. Sobre la estrategia. Seleccionar la mejor estrategia de las ya conocidas para la solución de un problema o diseñar una nueva estrategia es una habilidad que solamente podrá ser aplicada por una persona que conozca muy bien la tarea y sus habilidades personales. ¿Por qué es importante la metacognición? La metacognición tiene una importancia capital en el aprendizaje, se constituye en los sistemas de alerta y de conciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. Su ausencia en los estudiantes provoca grandes pérdidas de tiempo en el estudio con pobres resultados. Su presencia se correlaciona con una alta capacidad intelectual, eficacia y eficiencia en el trabajo. Se trata de procesos cognitivos inferidos cuando el sujeto se da cuenta súbitamente de la solución correcta, o de la falta de comprensión que le somete a releer de nuevo el texto, o de la sensación de falta de planificación de la tarea que le propone a sí mismo la utilización de procedimientos paso a paso, o de la toma de contacto con la realidad cuando pensamientos distractores nos sitúan fuera de la tarea, o cuando el resultado de nuestro trabajo nos hace a los objetivos propuestos y nos preparamos de nuevo a la tarea empleando otros métodos, o también cuando dichos objetivos sí se ven alcanzados y nos invade una sensación agradable de la misión cumplida. La metacognición es un diálogo interno, es el proceso de conectar, por autointerrogación y reflexión, información nueva con la que ya posea y construir de las dos un texto nuevo y único. El saber planificar, regular y evaluar qué técnicas, cuándo y cómo, y para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el criterio de aprenderlos hace que el aprendizaje se vuelva estratégico.
Estrategias de aprendizaje. Aprender es sin duda el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo irrenunciable del todo proceso educativo. Equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse a la adquisición y práctica de estrategias cognitivas, así como a las metacognitivas. Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y planifican para acceder, almacenar, recuperar y usar información, con la finalidad de aprender significativamente, solucionar problemas académicos, de acuerdo a la naturaleza de las áreas, y hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Castillo y Polanco, 2005, consideran que las estrategias de aprendizaje son comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones, problema, globales o específicas o como secuencia de diversas actuaciones que el estudiante aplica para lograr el aprendizaje. Página 79. Características de la actuación estratégica. Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su comportamiento, lo que piensa y hace, a las exigencias de una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que 1. Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 2. Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo. Es obvio que el alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 3. Realice la tarea o actividad encomendada. 4. Evalúe su actuación. 5. Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento, lo que se llamaría conocimiento condicional. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. Se han identificado 5 tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 3 primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje, procesar la información. La cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje, para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. Estrategias de ensayo. Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos, diciendo, escribiendo, o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo, parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno, describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. Estrategias de control de la comprensión. Las siguientes son estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con una computadora, estas estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están la planificación, la regulación y la evaluación. Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. Descomponer la tarea en pasos sucesivos.
Programar un calendario de ejecución. Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario. Seleccionar la estrategia a seguir. Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como formularles preguntas, seguir el plan trazado, ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea, modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces. Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos, evaluar la calidad de los resultados finales, decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración de las pausas, etc. Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. Algunos autores relacionan la estrategia de aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje, por asociación, por reestructuración, estaría vinculado a una serie de estrategias que le son propias. El aprendizaje asociativo. Estrategias de ensayo. El aprendizaje por reestructuración. Estrategias de elaboración, o de organización. Elección de las estrategias de aprendizaje. El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios. Los contenidos de aprendizaje, tipo y cantidad. La estrategia utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender, datos o hechos, conceptos, etc., así como de la cantidad de información que debe ser aprendida. Un alumno que, por ejemplo, solo debe aprender la primera columna de los elementos químicos de la tabla periódica, puede elegir alguna estrategia de ensayo, repetir tantas veces como sea preciso el nombre de los elementos, o utilizar alguna regla mnemotécnica. Estas mismas estrategias pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario en inglés, datos. Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje. Si el alumno quiere relacionar, por ejemplo, los distintos tipos de aviones que existen y clasificarlos, es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre. Las condiciones de aprendizaje, tiempo disponible, la motivación, las ganas de estudiar, etc. En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación extrínseca para el aprendizaje, más fácil es usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la información, como el ensayo, y menos las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan, estrategias de elaboración o de organización. El tipo de evaluación al que va a ser sometido. En la mayoría de los aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes. Por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo, por ejemplo, aprender el sistema periódico químico para aplicarlo a la solución de problemas químicos, que aprenderlo para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. Esto es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos ayudan a que los alumnos utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración. El siguiente esquema representa gráficamente los distintos tipos de estrategias. Clases de estrategias de aprendizaje. Tipo. Nombre de la estrategia. ¿En qué consiste la estrategia? Técnica o procedimiento de aplicación de la estrategia. Estrategias que ayudan a organizar y procesar información en formato impreso o virtual, para facilitar el aprendizaje. De ensayo. Repetir los textos mentalmente, oralmente o escribiéndolos, centrados en las partes clave.
Repetir en voz alta el contenido de un libro, manual o separata para memorizar información. Usar trucos mnemotécnicos para recordar datos puntuales. Subrayado de palabras clave de las ideas principales del texto materia de trabajo. Toma de apuntes, en el cuaderno de notas, de todas las clases desarrolladas por los docentes. Copiar una información para facilitar su recuerdo. De elaboración. Vincular la nueva información con la experiencia personal acumulada a lo largo de la vida, el bagaje cultural o los conocimientos previos. Realizar analogías y relaciones entre lo que se sabe, la cultura personal y la nueva información a la que se accede, brindada por un profesor o se lee o escucha de cualquier fuente impresa, oral o electrónica. Elaborar resúmenes personales o juicio crítico de la nueva información que se procesa para transformarla en conocimiento. Parafrasear, es decir, redactar nueva información tomando textualmente varias ideas principales de autores a las que se da una organización coherente. Simular posibles preguntas de evaluación. De organización. Esquematizar la información, dándole una organización y jerarquía de acuerdo al propio estilo y ritmo de estudiar y aprender. Hacer esquemas, diagramas, cuadros sinópticos. Mapas conceptuales o mentales de los temas estudiados o de información, en general cualquier presentador visual de la información, facilitando sobremanera el aprendizaje. Subrayado de palabras clave y anotaciones al margen. Redactar resúmenes y síntesis personales de los temas tratados. Estrategias que controlan y dirigen los procesos mentales para saber aprender y aprender a aprender de forma autónoma. Implican planificar la solución de problemas académicos mediante el diseño, ejecución de estrategias metacognitivas y la evaluación de los desempeños personales. De control de la comprensión. De planificación. Dirigir la conducta personal para el logro de un objetivo académico. Formulación de un objetivo que asegure la solución de la situación académica. Planificación del tiempo y secuencias para conseguir el objetivo planteado. Discriminar experiencia previa útil para alcanzar el plan. Seleccionar la estrategia a seguir. Aplicación de actividades prácticas para lograr el objetivo. Utilización de recursos materiales, intelectuales o psicomotores para la ejecución de las actividades prácticas. De monitoreo. Cumplir la secuencia del plan proyectado en la solución de una situación académica. Ejecutar la secuencia diseñada. Solucionar los problemas que se puedan presentar durante la ejecución del plan de solución del problema. Si es necesario, hacer reajustes al plan original o obtener uno alternativo. De evaluación. Evaluación de la eficacia de los desempeños personales frente a situaciones académicas. Comprobar de forma concreta si se logró lo planificado. Evaluar la calidad de los resultados obtenidos. Revisar la secuencia planificada y reflexionar si fue la más eficiente para abordar la situación académica materia de evaluación. Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración de las mismas. Estrategias que procuran el mejor ambiente, para que se produzca el aprendizaje eficaz. De apoyo o afectivas. Procurar las mejores condiciones ambientales y emocionales, para que se produzca un aprendizaje eficiente. Control de los estados de ánimo. Diseño y cumplimiento de un horario de actividades personales. Ambiente libre de distractores. Mantener la voluntad y motivación para el estudio. Contar con el material de estudio necesario para cada materia. Proceso metacognitivo. Como sabemos, la metacognición constituye una habilidad personal interrogatorio introspectivo o retrospectivo para planificar una estrategia, producir información valiosa, darse cuenta de las secuencias que se siguen en la solución de problemas y evaluar los propios rendimientos intelectuales. En este sentido, el proceso metacognitivo responde a dos etapas paralelas y secuenciales. A. Saber aprender, que implica supervisar los procesos que ocurren durante la generación del pensamiento. Comprender en qué consiste cada proceso y elegir la estrategia más adecuada. B. Aprender a aprender, consiste en analizar interiormente nuestros procesos de aprendizaje, reflexionar sobre ellos y aprender sobre la base de nuestros aciertos y errores.
Construcción de una estrategia metacognitiva. Supone, en primer lugar, identificar cabalmente el problema principal de una situación académica, luego se ejecuta el diseño de mecanismos autorreguladores que ayudan a controlar nuestros procesos de pensamiento-aprendizaje, que se agrupan bajo 3 dimensiones. Planificación. Esta dimensión involucra la selección de estrategias apropiadas, el planteamiento del objetivo, la asignación de actividades y recursos que influyen en la ejecución. Explicando, a partir de la correcta identificación del problema principal, se plantea el objetivo, cuya redacción implica 3 elementos. Planteamiento del objetivo. Se inicia la redacción del objetivo con un verbo en infinitivo, que exprese la habilidad a lograr para solucionar el problema, analizar, aplicar, conocer, construir, diseñar, descubrir, elaborar, identificar, interpretar, producir, reconocer, relacionar, resolver, solucionar, verificar, u otros. En segundo lugar se redacta el contenido, que expresa la meta que se desea alcanzar. Por último, la condición referida a la calidad del producto que se quiere obtener. B. Actividades. Supone proponer acciones prácticas y concretas conducentes al logro del objetivo. C. Recursos. Son herramientas, en primer lugar, materiales, diccionarios, enciclopedias, software de computadoras, base de datos, separatas, textos, bibliotecas, etc., intelectuales, técnicas de estudio, técnicas de comprensión lectora, etc., o psicomotoras, resolución de prácticas, elaboración de maquetas, realizar ejercicios propuestos, etc., que se usarán para llevar a cabo las actividades propuestas. Monitoreo. Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando ejecutamos una tarea, resolvemos un problema o tratamos de comprender algo. Esta actividad pudiera definirse como la habilidad para involucrarnos en un proceso periódico de autoevaluación cuando estamos comprendiendo, aprendiendo, almacenando o recuperando información. Alude también a la capacidad de resolver problemas inesperados que se presenten durante la solución de la dificultad. Implica asimismo, la habilidad de diseñar planes de contingencia o alternativos si el plan principal fracasa. Autoevaluación. Se refiere a la apreciación de los procesos reguladores y de los productos de nuestra comprensión y nuestro aprendizaje. Un ejemplo puede ser la evaluación de nuestros objetivos y metas, la apreciación de la eficacia de las estrategias utilizadas o la modificación de nuestro plan de acción en función de los resultados obtenidos. Consiste también en plantearse 2 evidencias concretas o indicadores de logro que demuestran concretamente que se alcanzó el objetivo propuesto. Glosario. Actitud, predisposición de aceptación, indiferencia o rechazo hacia determinados objetos, personas, proceso o fenómenos. No es propiamente una conducta, sino solamente una disposición que depende de procesos experienciales, cognitivos y afectivos. Se trata de estructuras funcionales que impulsan, orientan y condicionan la estabilidad de la personalidad. Procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. Saavedra, M. 2008. Diccionario de Pedagogía. México. Editorial Pax. Asimilación, del latín ad, igual hacia, más similis, igual semejante, es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget, para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes, explicando el crecimiento-cambio cuantitativos de este. Es, junto con la acomodación, uno de los 2 procesos básicos para este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño. Se diferencia de esta que en este caso no existe modificación en el esquema, sino solo la adición de nuevos elementos. El esquema, o esquema de la conducta, viene a ser la trama de acciones susceptibles de ser repetidas. Wadsworth, B. 1989. Teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo, México, Diana. Capacidad. Término genérico para designar la posibilidad y la idoneidad de un sujeto para desarrollar una actividad o para cumplir con una tarea. El uso de este concepto todavía es recurrente en la psicología aplicada, para referirse a las tendencias innatas y a las adquiridas, oportunamente consideradas por la evaluación de los sujetos y por la previsión de su rendimiento en los test aptitudinales.
En todos los demás sentidos el término capacidad aparece en la teoría de la información, para indicar la cantidad de información considerada como índice máximo, capacidad de memorización, y la cantidad de información que puede recibirse en la unidad de tiempo. Galimberti, H. y Quevedo, M. 2006. Diccionario de Psicología. México. Plaza Edición. Holístico, adjetivo que indica algo totalizador. Deriva del inglés, de la palabra whole, que quiere decir totalidad, suma total de partes que forman un sistema completo. Holístico deriva de holismo, que es una doctrina según la cual un todo, un ser, es algo más que la suma de sus partes. Webster. Un enfoque holístico es un enfoque totalizador, que contempla la totalidad de las circunstancias de un fenómeno. Equivalencia. Totalizador. Kosakov, E. 2007. Diccionario de términos técnicos de psicología. Argentina. Brujas Editorial. Internalización. Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. Van der, J. 1986. Manual de Psicología Social. Barcelona. Paidós. Fuentes de información. Varias.